Muy bien, muchísimas gracias, Lore. Bueno, ya sabes, los días lunes vamos a la sección de migración para aquellas personas que andan buscando una visa o algún trámite y nos acompaña el experto, el especialista ya durante varios años que ha estado con nosotros, Heriberto Rivera. ¿Cómo estás, Heriberto? Bien, Eddie, gracias por la introducción. Un placer estar aquí contigo y con las personas que sintonizan para este tema. Y vamos a comenzar diciéndole, cualquier duda o pregunta de este tema que vamos a hablar o cualquier otro tema migratorio, envíeme su correo, que se lo vamos a tratar de contestar lo más pronto posible a usamigracion@gmail.com. usamigracion@gmail.com y tratamos hoy o en los próximos días contestar su pregunta, cualquier duda migratoria. Perfecto. Bien, comenzamos con eso. Aprovecha, mandar ahí los mensajitos o consultas que tenga para Heriberto. El día de hoy vamos a hablar de algo bien importante y es sobre el formulario, el formulario de visa DS-160. Tan importante, muchas veces lo vemos así, solo un papel, o sea, solo hay que llenar los espacios, ahí después voy a la entrevista, pero no. Quiero si o no, el cónsul cuando está haciendo la entrevista se basa en el formulario para luego hacer las preguntas, ¿verdad, Heriberto? Así es, y es muy importante, como dijiste, Henry, no es solo un papel. Muchos creen que solamente formalismo, llenar el formulario e ir donde el oficial consular. Hoy más que nunca, el formulario, yo le llamo el currículum ante el cónsul. Cuando tú vas a una entrevista de empleo, ya has enviado tu currículum adelantado porque ese es el que habla por ti. Lo mismo en la embajada americana, el formulario hoy habla por ti, no es como antes. ¿Te acuerdas antes, 15 años atrás o 10 años atrás, el formulario era una hojita pequeña, que la gente llenaba a lápiz, a veces llegaba a la embajada y ahí mismo lo corregía, le podía rayar lo que quisiera si no había problema. Hoy el formulario tiene mucha información de la persona que está solicitando visa. Por ende, es tan importante que esté bien digitado porque el cónsul en la mayoría de los casos hoy no pide documentos, se basa solamente en la información que tú le proveíste en ese formulario. Perfecto. Hablemos entonces de cómo llenar ese formulario, en qué momento. Vámonos desde el inicio porque es bien importante conocer los ítems y en qué momento lo vamos a llenar. Porque digamos, nosotros vamos al banco, pagamos el derecho de la visa. ¿Qué se hace para llenar el formulario? ¿A dónde lo lleno? Mira, hoy en El Salvador han nacido un montón de oficinas que están proveyendo este servicio. El problema que yo veo, la competencia es buena, pero el problema que yo veo es que muchos se dedican a llenar el formulario, pero como la mayoría de ellos no conocen el inglés, es difícil, o la ley migratoria, es difícil no solamente llenarlo, hay ítems del formulario que tú tienes que explicarlo bien. Ya vamos a hablar de algunos de ellos. Y en estos casos la mayoría deja esos ítems en blanco, no los han digitado, no hacen pregunta correcta a la persona que está aplicando para visa para saber qué va a digitar en esos ítems y terminan presentando un currículum incorrecto a la sección consular. Ahí es donde viene. Entonces, el formulario aparece en línea. Tú puedes buscar, mucha gente lo llena ellos mismos y yo les recomiendo, si uno lo va a llenar, digítelo bien para que cuando llegue al oficial consular ese formulario todo esté en orden. Pero tienes que bajarlo de la página web de la embajada del Departamento de Estado. Ahí se encuentra el formulario de S-160. Exacto. Ahora es digital, o sea, lo que se está digitando automáticamente se va para la embajada y a usted le puede quedar una copia. Entonces tiene Por que ir supuesto. bien digitado eso y bien explicado, Así como ya lo es. dijo Heriberto. Hablemos de los ítems. Mira, ¿Cuáles contiene y cuáles son más importantes? ¿A cuáles tenemos que dedicar un cuidado bien especial para no tener información errónea o contradictoria? mira. El ítem más importante para mí en el formulario de visa es el que te describe a ti. Hay un ítem que pregunta, dice, briefly describe your duties. Brevemente describe quién eres tú, a qué te dedicas. En la mayoría de los casos, tú ves ese ítem con una sola frase o una palabra. Pregunta, si eres un abogado, pues ponen attorney o lawyer, nada más. Eso está incorrecto. Si eres un agricultor, le ponen farmer. O si eres ganadero, le ponen cattleman. Entonces, solamente utilizan una palabra en ese formulario. Para mí es difícil. Como cónsul, le digo abogado, pero dice brevemente describe a qué te dedicas. Él te pregunta. Entonces, en mi caso, nosotros en nuestra oficina tratamos de hacer una descripción en detallada en inglés. Tiene que ser en inglés, no en español. Y un inglés comprensible también, no literal, no traducciones literales como hacen muchas personas, explicando quién es la persona. Si yo tengo un título universitario en leyes, puedo comenzar. I have a degree in law, a law degree, I have a law degree, I'm a lawyer. Si eres notario, por el que eres notario también. Si trabajas con el gobierno, la Corte Suprema de Justicia, explicar dónde trabajas, tus deberes bajo la Corte Suprema de Justicia, los años que llevas trabajando. Si digamos eres un agricultor, a veces son agricultores y ganaderos, explicar que hay un negocio familiar de agricultura y ganadería, tengo tantas manzanas de terreno, tengo tantas cabezas de ganado, produzco tanta leche, o sea, explicar en detalle quién eres tú, pero en palabras comprensibles.
Y en muchos casos la mayoría no lo hace. Yo aquí tengo un ejemplo en la información que trae. Por ejemplo, esto es un caso que yo vi, creo que fue el año pasado, cuando describían a un visitador médico en un formulario que me lo trajo el cliente. Él es visitador médico, preguntaba a qué dedica, decía health visitor. Eso es una traducción literal. O sea, no, un visitador médico no es un health visitor en inglés, es un pharmaceutical salesman, muy diferente a lo que pusieron en el formulario, que digitaron. Entonces, esos errores yo los veo comúnmente en mi oficina, personas que le digitaron información incorrecta y cuando el cónsul lee esa información no sabe qué dice. Entonces, para mí ese ítem es el más importante, aunque hay otros más que son importantes. Heriberto, pero en ese momento que el cónsul no entiende, ¿le pregunta a uno o simplemente lo deja pasar? Te pregunta, por supuesto, pero la mayoría de las personas vienen y solamente responden con una palabra. Porque el asesor, la persona que es asesor le dijo, solo contesta lo que el cónsul te pregunta. Entonces tú contestas una palabra. Y el cónsul ahí, ellos no te hablan mucho español, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Entonces es mejor tú explicar en detalle, en palabras que él comprenda, que lo escuche de ti. Porque la entrevista es bien corta, dura 2 minutos o menos. Entonces, si yo le expliqué en detalle quién soy yo, ya el cónsul tiene mejor idea de ti, te puede hacer preguntas basadas en lo que se escribió en el formulario. Y yo le doy copia del formulario al cliente para que él vea y revise lo que digitamos en sí en el formulario. Muy, muy importante. Perfecto. A ver, otra cosa que quiero que hablemos, que creo que es bien delicada, a la hora que nos preguntan a quién va a visitar, a dónde va, qué dirección poner y qué nombre poner, porque muchas veces a la persona que en realidad queremos ir a ver es alguien que está ilegal. O tal vez no nos sabemos la dirección y podemos poner otra que no tiene nada que ver. Tiene mucha razón y eso es una buena pregunta y vamos a hablar un ejemplo. Veo casos, y esto te voy a dar una señora que fue a pedir visa, yo no llené el formulario, y en esa pregunta decía, voy a visitar, decía el nombre, y que le pregunta al cónsul quién era la nuera de ella, la nuera. Entonces le preguntó si la conocía, ya no conocía a esta muchacha, una muchacha americana. Pero el formulario ahí tú vienes, dice, yo visito a mi nuera, yo como cónsul, yo voy a deducir, tiene un hijo en Estados Unidos porque si va a visitar a su nuera, a menos que haya sido deportado el hijo. Entonces el cónsul le pregunta, ¿vas a estar a tu nuera y tus hijos están allá? Sí, tengo 3 hijos en Estados Unidos. Pero en el formulario nunca listaron los hijos, porque estaban indocumentados. Entonces ella visita a la nuera que es ciudadana, pero en ningún momento listaron a los hijos. Un grave error lo cometen muchas personas que dicen que van a visitar personas que no conocen. Y especialmente, si tú visitas a tu nuera, el cónsul, mira, yo soy graduado del curso consular y nos enseñan a sospechar de todas las personas. Yo al tú decirme, tengo mi nuera, tengo mi yerno en Estados Unidos, rápidamente voy a decir, tienes tu hijo o tu hija en Estados Unidos. Pero como no lo listaron, ahí tiene el problema. Otro conflicto en esa misma pregunta, yo como cónsul, si tú listaste a tus hijos, te preguntaría, ¿por qué dijiste que vas a visitar a tu nuera si tienes a tu hijo allá? Es tu familiar más cercano. Entonces, aunque esté indocumentado, debes decir, voy a visitar a mi hijo o a mía. Heriberto, pero ¿qué sucede en el caso que en realidad vaya a visitar a la nuera, digamos, Sí, no va a visitar al hijo? por supuesto. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, porque tú estás diciendo, voy a visitar a mi nuera porque mi hijo está indocumentado. Pero en sí, tú tienes tu familiar cercano, es tu hijo a quien tú conoces. Debes decir, voy a visitar a mi hijo. Aunque esté indocumentado. Aunque esté indocumentado, es tu hijo el que te encuentras allá, es tu familiar más cercano. Entonces debería editar, voy a visitar a mi hijo, porque en el formulario después te pregunta familiares cercanos que tienes allá y debes listar esos familiares. Hermanos, hijos, cónyuges o padres deben ser listados en ese formulario con nombres y estatus migratorio. Entonces, si yo digo que tengo un hijo, debería visitar a mi hijo aunque esté indocumentado. Muchos utilizan que van a visitar un amigo, van a visitar un pariente que es ciudadano residente teniendo sus hijos allá. Y yo como cónsul le preguntaría inmediatamente, ¿por qué los visitas a ellos y no dicen que vas a visitar a tu hijo? En algunos casos hay una razón, puede ser que haya una celebración familiar. Entonces digo, mire, dígale al cónsul que sus hijos van a ir a esa celebración, van a estar todos juntos. Pero usualmente tú vas a decir que vas a visitar a tu familiar más cercano en el formulario. Heriberto, conocí un caso también hace unos meses en donde la persona que iba a aplicar a la visa dijo que iba a visitar a otra persona. Resulta que le encontraron que la esposa ya estaba en los Estados Unidos y creo, según entiendo, apareció la foto en el registro de la embajada acá y le preguntaron directamente, miren, acá tengo registro que su esposa está allá. ¿Y qué pasó? Le negaron la visa en ese exacto momento. Ahí mismo le regresaron su pasaporte. Es que, mira, usualmente el formulario te pregunta el nombre de tu cónyuge y la fecha de nacimiento. Si a la embajada le ha emitido una información, digamos una visa de residente, o la persona fue capturada en Estados Unidos,
Ya hay un registro, se puede hacer un chequeo cruzado, el cónsul lo puede hacer y determinar que tu cónyuge se encuentra en Estados Unidos. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado la información que vas a digitar en el formulario. Saber las preguntas. Yo a mis empleados les digo, que hay un listado de preguntas que tienen que hacer directo a la persona que está aplicando para visa para determinar cuál es la situación de esta persona. Y uno de esos casos quiero hablar lo que son las preguntas de seguridad, Henry. Las preguntas de seguridad antes eran como 5 o 6 en el formulario pequeñito. Hoy son 29 preguntas de seguridad de diferentes temas, de migración, de criminalidad, así por el estilo. ¿Cómo cuáles pueden ser esas? Mira, la pregunta que más personas tienen problemas aquí hoy son cuando uno ha tenido una detención. Muchas personas te detienen, digamos aquí en El Salvador te detienen y antes ya no sucede, pero te detienen y pueden llevarte 72 horas sin razón alguna. Entonces muchas personas y después el caso lo cierran, es sobreseído y ya no pasó nada. Pero te detuvieron, te tomaron las huellas. Y la pregunta dice, ¿alguna vez te han detenido? Salido culpable, así por el estilo. Entonces, si tú has tenido una detención, es importante que lo menciones en el formulario, aunque no haya salido nada de esa detención. ¿Pero te puede afectar eso para...? Claro para que sí, porque cuando tú vas a la sección consular, te toman las huellas, y eso le ha pasado a muchas. Estoy seguro, personas que no están escuchando le ha sucedido. Yo tengo clientes que han llegado y le ha pasado esto. Cuando tú llegas a la sección consular, te toman las huellas. Si tú has tenido algún caso local en El Salvador con las autoridades y te tomó las huellas, ese día que te arrestaron, te detuvieron, va a salir. Y si no lo mencionaste en el formulario, ya cometiste fraude, porque el formulario te está preguntando alguna vez has sido detenido. Entonces lo que uno hace dice que sí, yo enfatizo a mis empleados que lo hagan a todo cliente. Así sea, tenga 18, 19, sea mujer mayor, lo que sea persona, le hagan esa pregunta, porque a muchos les ha sucedido, han tenido esa detención. Entonces lo que hacemos es, explicamos en detalle que la persona fue detenida por esta y esta razón, pero que después lo dejaron ir, el caso fue cerrado. Y no hay ningún problema. A veces ha habido acusaciones también erróneas, que alguien lo acusan de algo, pero al final el caso fue sobreseído y salió bien. Es como si nada hubiera pasado. Pero es importante que lo digas en el formulario, consigas ese récord de la corte y lo lleves para que vea el oficial consular que todo está en orden contigo y con las autoridades. Pero si no lo mencionas, vienen más problemas. Y le está pasando a muchas personas, especialmente tuve un cliente que ha ido a renovación de visa y el cónsul no lo dijo en su formulario, el cónsul le preguntó si había tenido problemas con las autoridades y él se la había olvidado. Le negó la renovación de visa. Hoy estamos tratando de presentar un caso para él, a ver si el cónsul acepta el razonamiento del cliente y le da la visa nuevamente. Pero una persona de negocios que pasó por eso. Perfecto. También hay otra cosa que además de llenar y ver todos los espacios es qué sucede cuando dejo un espacio en blanco. ¿Cómo lo toma el cónsul? Hay preguntas que tienes que contestar. Por ejemplo, la persona que tiene tenido varios apellidos, especialmente las mujeres que han sido casadas, son divorciadas o tenían su apellido soltera. Es importante que esa información no la dejen en blanca. Muchas la dejan en blanco y termina llegando a la embajada y a veces no te aceptan el formulario. A veces no conocen la información de los padres, lo que es la fecha de nacimiento, y las dejan en blanco también. Esa información debe ir en el formulario. Pero la información más importante que debe utilizar uno es cuando tuviste visa. Usualmente el formulario te pregunta, debes dar información de los últimos 5 viajes a Estados Unidos. Entonces muchas personas a veces no tienen esa información porque extraviaron un pasaporte y esa información la dejan en blanco. Yo los envío a sacar un movimiento migratorio porque ahí va a estar esa información. Si la dejas en blanco y dices, si tuve visa, el cónsul va a estar interesado en tus viajes a Estados Unidos. Entonces es importante que esté bien digitada. Pero muchos que llenan estos formularios no saben qué hacer y terminan dejando esa información en blanco y le afecta cuando tú vas a la sección consular. ¿A dónde se saca ese estado de Movimiento movimiento? migratorio en el centro de gobierno. Ahí en Migración Centro de Gobierno vas a ir a una ventanilla que dice movimientos migratorios y ahí lo puedes obtener. Tarda 3, 4, 5 días, pero ahí están los detalles tuyos de las veces que has salido del país y cuándo has ingresado. Perfecto. Otra cosa, hablemos de posesiones, dinero, inmuebles, qué tengo que poner y qué no es tan necesario poner. Porque muchas personas dicen, bueno, entre más pongo, tal vez es mejor. Pues a veces hasta pasan casas a su nombre, carros y las cuentas de banco la llenan para querer obtener la visa. Pero entonces, ¿qué en realidad tengo que poner en el formulario para demostrar que en realidad es mío? Mira, sobre ti el formulario solo pregunta tus ingresos mensuales y que describas a qué te dedicas.
En ese aspecto yo puedo a veces decir que tú tienes, por ejemplo, terreno, cabezas de ganado, si tienes propiedades que alquilas pues, y que recibes ingresos de esas propiedades, se puede digitar allí. Si tengo 3 o 4 camiones que utilizo para mi trabajo, puedo decir ahí tantos camiones los utilizo para mi trabajo. Es el único ítem donde lo puedes decir. El resto es documentación que tú llevas a la sección consular para demostrar tus arraigos en El Salvador. Si tienes casa, si tienes vehículos, es documentación que vas a llevar. Aunque la mayoría de los casos el cónsul no pide nada. Personas que me están escuchando saben que se han ido a la entrevista, los cónsules bien mínimo los que te piden documentación. Muchos llevan, como dice aquí en El Salvador, hasta la magnífica, tantas cosas que llevan a la embajada. Y me dicen, no me pidieron nada. ¿Por qué? Porque lo importante es el formulario y diga, Henry, que esté bien digitado y que expliques quién eres en ese formulario en detalle. Ahorita que estamos hablando de eso, Heriberto, quiero que nos ayudes a explicarle a los amigos que nos están viendo de cuál es la importancia de tener coherencia a la hora de llenar el formulario con lo que se va a ir a decir, porque hay personas, me he dado cuenta, en que en algunas oficinas migratorias no tienen la mínima idea de lo que va ahí y resulta que cuando el cónsul les pregunta, les dan otra información. Por eso es bien importante que tengas a mano el formulario que te digitaron. Esa información que digitaron, mira, la mayoría aquí no entrega ese formulario. Ese formulario para un varón puede significar 6, 7 páginas de información, una hembra menos porque el de la hembra lleva menos información. Pero es importante, y yo le animo a las personas, si usted va a solicitar visa, exija que le den copia de la información que se digita, no el formulario que usted lleva a la sección consular. Esa es una hoja con código de barra que no te dice nada. A ti, porque al cónsul sí te dice leer el código de barra. Pero las 5 o 6 páginas de datos que digitan en ti es importante tenerlas a mano, porque así no vas a tener ese problema de estar incoherente a la hora que vas a tener la entrevista. Por ejemplo, que te pregunte cuántos días para Estados Unidos, tú digas voy 2 semanas y en el formulario diga 30. Es muy diferente. Y en la dirección también, que sepas por lo menos ciudad y estado donde vas a visitar. Y la parte que explica quién tú eres, que el cónsul usualmente está interesado en eso, o a la persona que vas a visitar, como dijimos antes. Entonces, muchas veces, si pasaron 3 semanas desde que tú llenaste el formulario a la hora de la entrevista, se te puede olvidar esa información. Por eso es importante tenerlo a mano para que no vayas a ciegas a la sección consular a la hora de la entrevista y no tener ese problema que tú mencionaste. Exacto, y lo más importante es no mentir, ponga la verdad porque solo así va a tener una visa correcta. Esa es la cosa, Henry. Llenar el formulario correctamente, no cometer fraude, porque el fraude lleva a las personas a no tener la oportunidad de sacar esa visa en el futuro. Exacto. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias, Henry. A ti también invitamos a las personas que nos escriban, por favor, usamigración@gmail.com para que podamos contestar cualquier duda migratoria que usted